La partera de brujas. Por el contenido de mi historia voy a omitir mi nombre. Mi pueblo está ubicado en el estado de Veracruz. Hoy en día tiene muchos habitantes, pero hace muchos años, debido a la poca población que había, casi todos nos conocíamos. Los primeros recuerdos que vienen a mi mente al recordar a mi mamá son cuando tendría unos 40 años. Estaba fuerte y se veía joven. En ese tiempo yo era una niña de 8 años. Esto fue allá por 1960. También tenía una hermana que era 8 años mayor que yo, y nunca conocí a mi papá. La casa donde vivíamos ahora sé que era extraña. En el patio mi mamá tenía un cuarto grande lleno de veladoras y hierbas. Además, los adornos no eran comunes. Habían colgantes raros y animales disecados por todas partes. Las ventanas siempre estaban cerradas, gruesas cortinas negras las cubrían. En realidad, no sé si era para no ver hacia afuera o para que nadie viera hacia adentro por lo que ahí pasaba. Era en ese cuarto donde atendía a muchas personas que la visitaban para que las curara, porque eso era a lo que ella se dedicaba. Era la curandera del lugar, aunque otros le llamaban comadrona. En ese lugar tenía un altar con muchas imágenes extrañas, algunas hechas de madera o barro, a las cuales veneraba. Les encendía veladoras todos los días y en ocasiones llegué a escuchar a mi mamá platicar e incluso reír con ellas. Recuerdo que de ese cuarto salían olores a hierbas y a esencias. Casi siempre estaba encendido el sahumerio y el humo salía levemente por algunas rendijas de las paredes de madera, pero sobre todo por una chimenea alta que había en el lugar. Nunca entendí por qué ningún animal, ya sea perros o gatos, se acercaba por ahí. En algunas ocasiones se escuchaban gritos perturbadores, porque algunas personas que tenían espíritus inmundos se resistían a ser atendidas, y mi mamá tenía que someterlas con fuerza para poder liberarlas. Otras veces se escuchaban blasfemias y maldiciones. Aturdían tanto que me hacían taparme los oídos. Además, mi madre hablaba con palabras inentendibles durante largo rato. Cuando todo terminaba, el ambiente pesado que se sentía cambiaba, y luego las personas se iban agradecidas. Muchos de los trabajos terminados, es decir, los restos, los guardaba en frascos grandes y pequeños, dejándolos por algunos días en el altar. Después los metía en una vitrina como si fuera una especie de trofeo. Mi hermana era quien le ayudaba a quitar embrujos o deshacer amarres. También hacían limpias y barridas. Yo nunca escuché que le llamaran bruja. Mi mamá era curandera y partera. Hasta donde yo sabía, no realizaban trabajos negros ni brujerías. En ocasiones, aunque ya fuera de madrugada, todavía tenía gente esperando. Después de atenderlos a todos, dormía toda la mañana y por la tarde comenzaba a llegar la gente de nuevo. Hombres y mujeres, ya fueran ancianos, jóvenes o niños, eran atendidos por mi madre en la gran mayoría de los casos por el mal de ojo, empachos, sustos y cosas sencillas. Pero en ocasiones llegaban personas con males impuestos por brujas. Mi madre los atendía con la condición de que no hablaran de más, porque siempre les tenía un gran respeto a esas mujeres y no quería despertar su enojo. Muchas veces me quedé sola en casa porque, al menos una vez al mes, mi mamá junto con mi hermana iban a atender un parto en otro lugar y tardaban 2 días en regresar. A mi corta edad me quedaba encargada de entregar hierbas o frascos a las personas que previamente le habían hecho encargos a mi mamá. Siendo una niña curiosa, me daba por husmear donde no debía. Entraba a ese cuarto durante el día, ya que por las noches se podían escuchar murmullos y quejidos que daban miedo. En una ocasión, llegué a ver la figura de alguien caminando por el cuarto cuando sabía que mi mamá y mi hermana no estaban. Luego, de repente, desapareció ante mis ojos. Hasta el día de hoy no puedo asegurarlo, pero siempre sospeché que en ese cuarto por las noches se aparecía el diablo, porque un olor nauseabundo invadía el lugar a pesar de que nunca había animales muertos. La primera vez que entré, con asombro, noté que mi mamá tenía etiquetados los frascos o bolsas. Algunos decían polvo de huesos humanos y en otros había tierra de panteón.
Además, nunca entendí de dónde los sacaba ni por qué los escondía. Lo que más me llamaba la atención eran las patas y las cabezas de gallina que guardaba en un viejo cajón, las cuales llegué a sacar para jugar con ellas sin tener ningún tipo de cuidado. Todas esas cosas las utilizaba con frecuencia. Hacía brebajes que les daba a las personas para hacerlas vomitar el mal que tuvieran dentro. También preparaba algunas pócimas para dárselas a embarazadas cuando tenían complicaciones. Siempre admiré sus conocimientos. Ayudaba a muchas personas y, al menos en mi experiencia, nunca vi que hiciera daño a nadie, aunque su especialidad era ayudar a las embarazadas. Lo siniestro de todo esto era que mi mamá se ausentaba porque atendía a las brujas. La llamaban de muchas partes cuando iban a dar a luz, y ella era la responsable de asegurarse que todo saliera bien, no solo para las brujas, sino también para sus hijas cuando daban a luz. Esa era su tarea, y con el tiempo supe que este tipo de mujeres eran más comunes de lo que la gente podía creer. En medio de extraños rituales donde otras brujas invocaban algo maligno, mi madre las auxiliaba, todas esperando que el bebé fuera una niña, ya que si era un niño, el recién nacido era rechazado, y la mujer, ya fuera hija de bruja o la bruja misma, se llenaba de vergüenza. Por esta razón, muchas brujas jóvenes optaban por no quedar embarazadas y en cambio robaban recién nacidas para transmitirles sus conocimientos y evitar enfrentarse al rechazo del aquelarre o la ira del diablo si tuvieran hijos varones. Si robaban un recién nacido en medio de la noche y resultaba ser un niño, lo utilizaban para sacrificio, ya que no estaba bien visto por la gran bruja madre que tuvieran hijos varones. Decían que mi madre tenía buena mano, ya que siempre que atendía a una de esas mujeres, les nacían niñas que continuarían con sus prácticas. Esto era motivo de fiesta y aquelarres donde las criaturas eran marcadas por el diablo con un símbolo detrás de su oreja izquierda. Solo las brujas que tenían esta marca podían escuchar el llamado de otras brujas a la distancia, un sonido que las demás personas no podían escuchar. Las brujas le pagaban a mi mamá con conocimientos y recetas para curar. Ella anotaba todo en una libreta que tenía debajo de la figura de una muerte vestida de negro, la cual no permitía que nadie tocara. Así, cada vez se volvía más sabia. En una ocasión, presencié la llegada a mi casa de una mujer bastante extraña, no solo por su vestimenta, sino también por su comportamiento. Además, su presencia imponía miedo y respeto. No pude ver su cara porque la cubría con una pañoleta negra, pero era evidente que estaba a punto de dar a luz. Esa mujer no llegó sola, venía acompañada por otras mujeres que la trataban como si fuera su madre. Además, mi mamá la saludó con mucho respeto, besando su mano e inclinando su cabeza. Cuando hizo eso, volteó a verme y con una sola mirada supe que me estaba ordenando que me encerrara en mi cuarto, ya que el trabajo que iba a realizar era delicado e incluso peligroso. Pasaban de las 12 de la noche cuando los sonidos de pisadas y voces se escuchaban claramente. Murmullos y risas de mujeres resonaban entre las paredes de mi casa. Además, se sentía algo extraño en el ambiente. Esa noche no podía dormir. Por alguna razón tenía mucho miedo. Me sentía observada en todo momento, como si mi cuerpo estuviera expuesto ante algo que no podía ver. Recuerdo que después de un rato me levanté, entreabrí la puerta y miré en dirección a aquel cuarto donde salían sombras distorsionadas. Algunas se retorcían en el aire, otras se revolcaban en la tierra, y al hacerlo desprendían chispas que brillaban en medio de toda aquella oscuridad. Esas terribles sombras entraban y salían por las ventanas a pesar de estar cerradas. Además, parecía que cada vez que salían de la casa se multiplicaban, volviéndose más violentas como animales rabiosos. Las siluetas de algunas mujeres vestidas de negro cuidaban la puerta, mientras que otras bailaban de una manera tan extraña que parecía que se contorsionaban. Aunque estaba acostumbrada a ver cosas extrañas todos los días, ese espectáculo era aterrador. Tenía miedo por mi mamá,
ya que presentía que en ese cuarto se había manifestado el diablo, y si había algo a lo que le tenía miedo era a él. Cuando dejaron de escucharse los murmullos y rezos, supe que el alumbramiento había terminado. Casi de inmediato se escuchó el llanto del bebé. Algunos perros aullaban a lo lejos. Minutos después salieron varias mujeres custodiando a la recién parida, y pronto se perdieron en la oscuridad. Pero una maligna presencia comenzó a sentirse. Me puse inquieta como si viniera directo hacia mí. Por eso corrí para meterme debajo de mi cama. Con los ojos abiertos, buscaba en todas direcciones tratando de descubrir quién se había metido a la casa. Nunca vi a nadie, pero me lo imaginaba y me atrevo a decir que era el diablo el que caminaba alrededor de mi cama, quizás buscándome. Cuando los escalofríos pasaron, supe que se había marchado. Aún así, no salí de inmediato. Después de unos minutos, y debido al frío que se sentía, decidí salir y acostarme nuevamente. Mi mamá y mi hermana tardaron media hora más. Luego entraron con una gran sonrisa que mostraba que todo había salido bien, como siempre. No les conté nada de lo que había pasado porque el miedo para nosotras era debilidad, y mi madre me tenía prohibido sentirlo. Recuerdo una noche en que fui a buscar a mi mamá. Estaba platicando con una mujer que, a pesar de ser muy anciana, caminaba muy derecha, sin usar bastón u otro tipo de ayuda. Me detuve a unos metros porque alcancé a escuchar que esa mujer quería llevarme con ella. Le insistí a mi mamá para que me regalara, ofreciéndole hechizos y algunos poderes a cambio. No era necesario adivinar que era una bruja. Desde donde estaba, le hacía señas a mi mamá para que le dijera que no. En un momento, la mujer, sintiendo mi presencia, volteó a verme. Salí corriendo porque tenía una boca más grande de lo normal. También sus ojos eran enormes. Su mirada era fuerte y pesada. Yo me imaginaba que me quería llevar para comerme. Fue tanta mi impresión y mi preocupación que durante varias noches no pude dormir. Sentía que alguien me espiaba por la ventana. También llegué a sentir cómo una mano acariciaba mi pelo. Tuve tanto miedo que le confesé a mi mamá que husmeaba el cuarto de curaciones, pero que no lo volvería a hacer. Pasado un tiempo, todo volvió a ser normal, con muchas curaciones y salidas de mi mamá y hermana de vez en cuando a diferentes pueblos. Pero una noche se apareció por mi casa una siniestra mujer, la cual le habló a mi mamá con mucha autoridad y arrogancia. Alcancé a escuchar que le decía a mi madre que dentro de poco tiempo vendrían de un pueblo lejano para avisarle que pronto una bruja poderosa daría a luz. Como siempre, ella sería la encargada de auxiliarla, pero todo el aquelarre quería que la niña naciera muerta, porque la recién nacida sería la heredera de la hermandad y ahí se jugaban muchos intereses. Mi mamá, sorprendida, no dijo nada. Levantó sus manos mientras movía la cabeza en forma positiva. Cuando aquella mujer se fue, miré a mi mamá tan preocupada como nunca la había visto. A partir de ahí, se dedicó a estudiar su libreta. Se pasaba horas leyéndola hasta que llegó el tiempo esperado. Una madrugada, dos mujeres hablaron con ella y le avisaron que era requerida para auxiliar a una bruja madre llamada la Negra. Tenía que ir a un pueblo porque esa mujer no iba a permitir que nadie más la atendiera. Esas mujeres le dijeron a mi madre que confiaban en ella para que todo saliera bien, porque de eso dependía toda la hermandad. Una noche antes de partir para aquel pueblo pasaron cosas raras. Ni mi hermana ni yo podíamos entender por qué mi mamá se veía inquieta. Se escuchaba que tenía dificultad para respirar. Además, se mostraba torpe y distraída. Nos ordenó encerrarnos en la casa. Con voz seca nos dijo que oyéramos lo que oyéramos, no saliéramos. Luego ella se metió al cuarto de curaciones. Al ver a mi hermana temerosa, le pedí que me dijera lo que estaba pasando. Como pudo, me hizo entender que mi mamá hablaría con el diablo para pedirle su ayuda y consejo. Yo estaba muy asustada. Le pregunté si mi madre era una bruja,
pero ya no me contestó, y ahí nos quedamos durante un largo tiempo. Ignoro lo que pasó ahí dentro. Esa parte de la historia no la sé a ciencia cierta. Lo que puedo contar es que mucho antes de que amaneciera salieron deprisa mi madre y mi hermana, como siempre, dejándome sola, pero esta vez muy preocupadas. Esa noche fue aterradora. Escuchaba rasguños debajo de mi cama y una risa horrible me atormentó toda la madrugada hasta que por fin amaneció. Sin poder dormir ni siquiera un poco, esperé a que empezaran a llegar las personas para entregarles sus cosas. La siguiente noche fue peor. Escuchaba que empujaban la puerta intentando meterse. Además, se caían algunas cosas. Una voz de mujer me pedía que abriera y decía mi nombre. Me llené de temor cuando reconocí esa voz. Era la mujer que quería llevarme. Me metí debajo de la cama. Mentiría si dijera que me puse a rezar. Nunca lo había hecho. No sabía cómo hacerlo. Ahí amanecí, escuchando todo tipo de ruidos y manifestaciones. Ese día, ya muy tarde, regresaron de ese viaje. Mi mamá, muy alterada, me pidió que esperara dentro de la casa y se encerró en aquel cuarto para atender a mi hermana, porque se sentía muy mal. A partir de esa noche no atendió a nadie. Yo estaba preocupada porque sabía que algo andaba muy mal. Pasó un día y mi hermana no mejoraba. Por eso, desobedeciendo, fui a ver de qué podía enterarme. A veces, ruidos extraños salían de ese cuarto. Era como si jadeara un animal. En ocasiones, mi hermana se quejaba y lloraba mientras vomitaba una y otra vez. Además, todo hacía suponer que había una pelea, porque se escuchaba cómo caían muchas cosas. Mi mamá le gritaba a Lucifer para que le ayudara. Para mí era insólito. Nunca había escuchado a mi mamá pedirle ayuda a alguien, mucho menos al diablo. Ahí entendí que mi hermana estaba embrujada. Así estuvo durante 2 días, los cuales fueron un sufrimiento no solo para mi hermana, también para mi mamá, que se veía imposibilitada de poder ayudarla, y para mí, que escuchaba cómo sufrían las dos. Una noche, después de muchos gritos, todo quedó en silencio. Pero pasaba el tiempo y ni mi mamá ni mi hermana salían. Por eso me quedé a los pies de la puerta de ese cuarto hasta que amaneció. Cuando salió mi mamá, me miró y me dijo con una expresión más seria de lo habitual que mi hermana ya no estaría con nosotros. Me pidió que no preguntara nada y luego se retiró dejando la puerta abierta. Con temor entré. Todo olía horrible. El cuarto, aunque tenía algunas velas encendidas, estaba sombrío y en completo desorden. No sé por qué digo esto, pero olía a muerte. En el suelo había vómito por todas partes, pero su color era negro. En un rincón del cuarto estaba mi hermana. No soporté verla y mejor caminé hacia la salida sin voltear. Una de las vecinas, al verme llorando, me llevó a su casa mientras preparaban todo para la velación. Cuando regresé, mi madre había limpiado todo y aquel cuarto estaba lleno de personas. En un rincón, mi mamá platicaba con una mujer extraña. A veces manoteaba como si discutiera. Por eso, como pude y sin que me viera, me acerqué tratando de escucharlas. Hablaban que el parto se había complicado. Le dijo mi mamá a esa señora. La mujer tenía un trabajo y yo no sabía. No se pudo hacer nada porque el crío venía podrido. Por eso nació muerto. No fue mi culpa. Fue una trampa la que me pusieron. Aquella mujer no mostraba ninguna expresión en su cara. Solamente escuchaba sin moverse, sin dejar de mirar a mi madre. Cuando al fin habló, le dijo que ella ya sabía cuál era el precio. Mi mamá le respondió con voz firme que mi hermana no tenía la culpa. La mujer sonrió y con una voz horrible escuché que le decía: ¿cómo se siente perder a una hija? Y después se fue. Después de velar a mi hermana, las cosas cambiaron en mi casa. Quizás se corrió la voz de lo sucedido. Se ausentaron las personas casi al mínimo. Si acaso había 2 curaciones al día y ya no atendió a ninguna bruja en sus partos. A las 2 semanas, mi madre enfermó de algo terrible. Ella sabía lo que tenía.
No era víctima de uno, sino de varios trabajos negros. Poco a poco comenzaron a consumirla sin que ella pudiera hacer nada. En cuestión de días perdió todas sus fuerzas. Me daba miedo verla porque empezó a envejecer. No dormía, dejó de caminar, de comer. Deliraba a todas horas. Hablaba con mi hermana como si ella estuviera viva y muchas veces me desconoció. Una mañana, cuando entré al cuarto de curaciones, la encontré sentada frente al altar. Estaba muerta, seca completamente y no tenía manos. A su alrededor había muchas pisadas parecidas a las de un chivo. Con la ayuda de algunos vecinos pudimos enterrarla ahí mismo en el patio de la casa. No sé cómo se enteró la única hermana que tenía mi mamá, pero vino por mí. Cuando le conté en detalle lo sucedido, dudó un poco, pero terminó llevándome con ella. Después de un tiempo, regresé a visitar la tumba de mi mamá y de mi hermana. Ahí supe que aquella horrible bruja que quería llevarme iba a buscarme con regularidad. Escuchar eso me preocupó mucho, por lo que decidí jamás volver. Su libreta con todos los conocimientos que tan celosamente guardaba la tengo conmigo, pero nunca la he leído por respeto a mi madre. Lo que sí leí fue un diario que encontré y ayudándome con él es que puedo contar esta historia. De lo más relevante que me enteré fue que era hija de una bruja. Mi hermana podría serlo si hubiera querido, pero yo no, aunque quisiera, porque era la segunda en haber nacido. En lo personal, aun teniendo todos los conocimientos escritos en esa libreta, nunca me interesó ser curandera, mucho menos partera de brujas como lo era mi madre, y nunca, nunca lo seré. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.